con todos, mi nombre es María Barragán, soy estudiante en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y es un gusto darles la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre las reglas generales e interpretativas del sistema armonizado. Espero que encuentren esta información interesante y útil y comencemos. Una breve introducción es que las reglas generales e interpretativas del sistema armonizado son esenciales para la clasificación arancelaria correcta de las mercancías. Estas reglas deben aplicarse de acuerdo a un orden específico y proporcionan un marco legal para la asignación de la subpartida adecuada. Como primera regla tenemos la determinación de la partida, donde nos dice que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, es decir, que solo nos va a servir como una orientación o guía, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarios a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes. Para entender un poco más de esto, digamos que las partidas y notas son las jefas. Las demás reglas nos pueden ayudar, pero nunca podemos contradecir a las jefas. Un ejemplo de esto tenemos la mercancía de un caballo vivo. Primero iríamos a la sección 1, donde nos indica animales vivos y productos del reino animal. Asimismo, al capítulo 1, donde nos indica animales vivos. Nos iríamos a la partida 01.01, ya que nos indica su texto caballos, asnos, mulos y búrteganos vivos, y su clasificación sería directamente, ya que cumple exactamente con la descripción de dicha partida. Como segunda regla tenemos las condiciones en que puede presentarse las mercancías. Vamos a dividirla en dos partes. La regla 2A nos habla de los artículos son completos, sin terminar o desmontados. Para fines de la clasificación aduanero, un artículo incompleto sin terminar se clasifica como el artículo completo si tiene las características esenciales del producto final. Tenemos como ejemplo el producto de una bicicleta sin asientos ni llantas, aunque esté incompleta sigue siendo reconocible como una bicicleta. Lo mismo aplica a un artículo completo que se presente desmontado o sin ensamblar, como ocurre para facilitar su transporte. Esto asegura que la clasificación arancelaria se basa en la naturaleza del producto, no en su estado al momento de la importación. Como ejemplo, tenemos un mueble de madera, como una mesa, presentado o desmontado en una caja. Aunque viene en piezas, se clasificaría en primero la sección 20, donde nos habla de mercancías de productos diversos. Siguiendo sería en el capítulo 94, donde nos indica muebles, mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y similares, luminarias y aparatos de alumbrados, no expresados ni comprendidos en otra parte, anuncios, letreros, placas indicadoras luminosos y artículos similares, construcciones prefabricadas, donde nos iríamos a la partida del 94.03, donde su texto nos habla de los demás muebles y sus partes. Esto lo clasificaríamos como si el producto estuviera ya montado. Con la segunda parte de la regla 2 tenemos la regla 2b, donde nos habla de mezclas de artículos compuestos. Aquí nos dice que cuando una partida menciona un material, también incluye los productos que tienen ese material mezclado con otros. Además, si se habla de productos fabricados con ese material, también se consideran los que contienen una parte de él. La clasificación de estos productos mixtos se hace según reglas específicas. Un ejemplo de esto, tenemos una mesa con cubierta de vidrio y estructura metálica. Este producto combina vidrio y metal, pero su esencia sigue siendo la de una mesa. Su clasificación arancelaria según el sistema armonizado primero iría en la sección 20 en productos manufacturados, y el capítulo 94 donde nos habla de muebles, mobiliario, médico quirúrgico, artículos de cama y similares, en el que su partida arancelaria sería del 94.03, donde nos habla de los demás muebles y sus partes, ya que dentro de esta clasificación se encuentran muebles de metal para uso general. La razón para aplicar esta regla es que la mesa tiene una combinación de materiales, vidrio en la cubierta y metal en la estructura, pero esto no modifica su función principal como mueble. Por lo tanto, se clasifica de acuerdo con su uso y el material predominante en la estructura, que es el metal. Ahora bien, ¿cuáles son los límites de estas reglas? Primero, que las notas de sección o de capítulo siempre tienen prioridad. Segundo, si una nota específica excluye algo, las reglas 2A o 2B no pueden forzar su inclusión. Y tercero, si la mezcla y combinación cambia la esencia del producto, debe clasificarse de otra forma. Siguiendo con este conjunto de reglas tenemos artículos de constitución compleja, mezclas y surtidos.
donde lo vamos a clasificar primero en la regla 3A, donde nos indica que la partida más específica tiene prioridad, donde se debe dar preferencia a esta partida cuando haya varias opciones para clasificar un producto. Sin embargo, cuando un producto está compuesto por varias materias o partes, lo que puede ser un producto mixto o un artículo compuesto, y cada partida solo cubre una parte de estas materias o artículos, todas las partidas que describen esas partes deben considerarse igualmente específicas, aunque algunas pueden ser más detalladas. Aquí vamos a tener dos tipos de partidas, las específicas y genéricas. Su diferencia consta de que las específicas se basan en criterios y datos precisos, en el que definen el artículo por su materia constitutiva, por su función, tipo, por determinadas características, mientras que las genéricas incluyen mercancías no consideradas por cualquier razón en las categorías y grupos de los artículos anteriores. Su principal característica para diferenciarlo es que siempre va a estar acompañada de la palabra las demás. Siguiendo con la regla 3, tenemos la regla 3b, donde nos habla del carácter esencial. Nos dice que si no se puede aplicar la regla 3a para clasificar un producto, se debe identificar qué parte del producto le da su carácter esencial y usarla para determinar su clasificación. El carácter esencial se refiere a la parte o materia que es más importante para el producto, ya sea por su naturaleza, volumen, peso, cantidad, valor o función principal. Esto se aplica a productos mezclados, manufacturas compuestas, por materias diferentes, por unión de artículos diferentes, presentados en juegos, presentados en surtidos o para la venta al por menor. Un ejemplo de esto tenemos un juego de utensilios de cocina, donde este conjunto estará compuesto por un sartén de aluminio, una espátula de plástico y un cuchillo de acero inoxidable. El conjunto se clasifica según el sartén de aluminio porque es el elemento que aporta el carácter esencial. Por último tenemos la regla 13, donde nos habla de la última partida por numeración, donde nos dice que si no se puede aplicar la regla 3A ni la 3B para clasificar un producto, entonces la clasificación se realizará en la última partida posible de acuerdo con el orden numérico de las opciones disponibles. Es decir, cuando no se puede determinar la clasificación utilizando las reglas anteriores, se recurre a la partida más específica dentro de las opciones restantes siguiendo su numeración. Esto aplica a productos que no puede clasificarse correctamente debido a su naturaleza, como artículos mezclados, compuestos o presentados en juegos o surtidos para la venta al por menor. Tenemos una caja con artículos variados de papelería, donde contiene lápices de madera con la partida 96.09, sacapuntas de metal con la partida 82.14 y una goma de borrar con la partida 14.16. No es posible determinar este ejemplo por la regla 3A ni la regla 3B, por lo cual se clasificaría en la última partida por orden numérico, que sería la partida 40.16 de la goma de borrar. Tenemos la regla 4, donde nos habla de las mercancías sin posible encuadre clasificatorio, donde nos dice que cuando no se puede clasificar una mercancía utilizando las reglas previas, se debe buscar la partida más adecuada basándose en la similitud con otros productos. Para ello se consideran tres aspectos claves: la denominación o nombre del producto, sus características físicas, como el material, la forma y composición, y su utilización o función principal. Como ejemplo de esto tenemos una lámpara con diseño único que no encaja en las partidas generales de lámparas, por su forma o materiales. Su clasificación se evaluaría según su función principal, que sería iluminar, y se clasifica en la partida de lámparas más similares. Su partida sería el de 94.05. Tenemos la regla 5, donde nos habla de la presentación comercial. Primero tenemos la regla 5A, donde nos habla de los estuches y continentes similares, que deben estar diseñados específicamente para alojar un artículo o un conjunto de artículos. Sus criterios para su aplicación, primero, es que tenga un diseño específico, como un ejemplo un estuche para un violín que encaje perfectamente con su forma. Segundo, sea de uso prolongado, tenga una presentación conjunta, sea de venta habitual y no debe ser esencial. Un ejemplo es copas decorativas que contienen caramelos o botes de plata que contienen té. Siguiendo con la regla tenemos la regla 5B, donde nos habla de envases. Esta regla aplica a los envases utilizados para contener las mercancías. Sus criterios principales son primero que deben ser envases comunes, como por ejemplo cajas de cartón para alimentos o botellas para bebidas. Debe tener una clasificación conjunta y no debe ser de uso repetido. Por ejemplo, un bote metálico reutilizable para gases no se clasificaría en esta regla.
Por último tenemos la regla 6, donde nos indica la determinación de la subpartida. Para clasificar mercancías en subpartidas dentro de una partida, se deben considerar los textos legales de las subpartidas y las notas de subpartida, aplicando las reglas del 1 al 5 de manera adaptada. Esta se la llama mutatis mutandis. Es crucial comparar solo subpartidas del mismo nivel jerárquico. El nivel 1 es de un solo guión y el nivel 2 son de 2 guiones. Además, se deben tomar en cuenta las notas de sección y de capítulo, siempre que no entren en conflictos con las notas o textos de las subpartidas.